Historias para recordar. Historias mientras el receso transcurre, mientras esperamos por las carreras de Fórmula 1. Historias que vale la pena ser contadas. Vittorio Brambilla, piloto italiano de los años 70. Ganó una sola carrera, pero en condiciones realmente muy particulares. Bienvenidos, soy Adrián Puente. Este es mi canal de YouTube, Telemétricos F1 Telemétricos. Quiero contarles una partecita muy chiquita de la historia del gorila de Monza. Gorila por sus dedos rústicos, manos de trabajador, manos de taller mecánico. De Monza porque nació, vivió y murió en Monza, Vittorio Brambilla, piloto aguerrido, piloto de carácter, piloto donde el margen entre la seguridad y el riesgo, tan típico de los 70, era muy angosto, era muy chiquitito, era muy finito. Vittorio Brambilla tuvo la posibilidad en los años 70, entre otras escuderías, de recalar en la escudería March. March, que tenía entre sus principales administradores alguien que muchos de ustedes van a recordar y está en la foto, y es Max Mosley, que posteriormente sería presidente de la FIA, apartado, desplazado de una manera muy polémica. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdo, de una manera elegante y lo más políticamente correcta en lo posible, trascendieron fotos de Max Mosley en la intimidad de su casa, en una escena de alto contenido sexual, representando a un jerarca nazi. Después de eso, su poder se vio dilapidado y la FIA empezó en un proceso de renovación. En un momento donde incluso la unión societaria de Bernie Ecclestone con la FIA y de Bernie Ecclestone con Mosley, de quien eran amigos, era muchas veces señalada como un binomio autoritario para la Fórmula 1 y nocivo. Cada uno lo pone en el lugar que quiera. Es simplemente un paréntesis para entender la importancia de un hombre que fue muy trascendente para la Fórmula 1, dueño de equipo y para la política contemporánea de la Fórmula 1. En aquel momento dirigía a Vittorio Brambilla. Vittorio Brambilla iba a alcanzar el techo de su rendimiento en Austria 1975. El Austria de hoy tiene bastante poco que ver con el Austria de hace 50 años, comparte el mismo lugar, es el mismo escenario, pero se lo recortó mucho. Las curvas en general de los circuitos de los 70 eran de altísima velocidad, todas eran un llamado al riesgo y en algunos casos a la muerte, y ganaban los guapos en épocas de una conducción mucho más manual del auto de la que la tenemos hoy. La cuestión es que Vittorio Brambilla larga esa carrera, carreras que muy típicas de la época, casi la mitad del parque desertaba. No es como hoy, que por problemas mecánicos casi ninguno abandona, o uno o dos, de una manera muy, muy prolija, prácticamente sin manchar la pista, o eventualmente por algún accidente fuera de contexto. En aquel momento largaban casi 30 autos, llegaban 10 o llegaban 15. Las deserciones estaban a la luz del día. Y eran carreras de resistencia prácticamente algunas de ellas. Más aún cuando llovía. En aquellos años era cargar nafta, poner los neumáticos e ir hasta el final. Y solamente ingresar a boxes si algo lo hacía absolutamente imprescindible. Una pinchadura, una rotura, un mal cálculo del combustible, había que repostar, o alguna cosa de características semejantes. Llovía, en aquella Austria, ya se ve la estela de agua que levantaba Vittorio Brambilla, llovía cada vez más, y las deserciones eran cada vez más notables y cada vez más imparables. Al punto que, de repente, Vittorio Brambilla se encuentra en el primer lugar y por los riesgos de lo que hoy conocemos como aquaplaning, cuando la pista empieza ya a inundarse y los autos empiezan a rebotar en esa carpeta de agua, es que el director de la carrera determina que la carrera se suspenda, que se hiciera poco más de la mitad de la realización completa de la competencia. Cuando le avisan a Vittorio Brambilla en
su carácter y su concentración tratando de defender ese primer lugar, Vittorio Brambilla pierde el control del auto, pero por suerte antes cruzó la bandera de cuadros. Ese March quedó, yo no les digo absolutamente destruido, pero gran parte destruido. Por lo menos le permitió festejar, dar la vuelta de reconocimiento y medirse ante sus mecánicos, que eran testigos de ese milagro. Pero miren lo que había quedado de ese March de 1975, semidestruido color naranja. Era el momento de gloria de Vittorio Brambilla, única victoria para él en su largo recorrido de la Fórmula 1 que terminó sobre finales de los 70, pero que nunca más pudo tener una alegría de estas características. Ahí, acompañado de Tom Price y James Hunt en el podio, y esta es la foto consagratoria, rodeo de su equipo, del Gorila de Monza, festejando ese momento. Cuenta su hijo que ese alerón delantero destruido lo rescata su padre Vittorio, se lo lleva al taller mecánico y lo cuelga en un lugar de culto. Y prácticamente que durante todos los días le rezaba semejante recuerdo porque era representativo de su única victoria en la Fórmula 1. Murió joven, tenía 63 años, una enfermedad, se lo llevó muy rápido, pero el Gorila de Monza, por sus características de manejo, por su valentía, pero por aquella curiosa definición de Austria en 1975, quedó en la historia y hoy todos lo recordamos. Ha sido un placer y muchas gracias por su compañía.